Hola a todos. El día de hoy me gustaría explicar un poquito más a fondo el proceso de muerte y despertar, como lo explica el maestro Samael y como lo explica Rafael Arapé, y también de mi propia cosecha. El maestro Samael nos dice, incluso la escuela del cuarto camino también lo menciona, que los procesos, digamos, o los estados de conciencia que llegamos a tener están catalogados, digamos, por 4 estados que podemos llegar a conseguir o encontrar, que son el sueño, la vigilia, la autoconciencia y conciencia objetiva. ¿Sí? Estos estados de conciencia en los cuales se encuentra nuestra esencia se explican de la siguiente manera. El sueño hace alusión a los estados de sueño en el cual nosotros nos encontramos cuando nuestro cuerpo físico está durmiendo. El estado de vigilia es otro estado de sueño, pero con el cuerpo físico activo, ¿verdad? Y seguimos soñando, proyectando, siendo inconscientes de sí mismos. Autoconciencia ya es cuando la esencia a sí mismo se hace autoconsciente de sí misma. Y conciencia objetiva es cuando ya se tiene plena conciencia de sí mismos a todo tiempo, cada momento, cada instante, y cuando la esencia, digamos, ha dejado de ser precisamente una esencia para convertirse en una gran alma, ¿sí? Entonces hay una objetividad constante dentro de sí mismos, y el único impedimento en este caso sería la mente, podría ser incluso más peligrosa que el mismo ego. Entonces, someramente lo he explicado, ¿sí? Pero en esos estados de conciencia nosotros tenemos que obviamente morir en sí mismos. Y Rafael Arapé menciona que nosotros tenemos que, primero que todo, cuando morimos en sí mismos, obviamente, cuando nosotros hemos muerto en sí mismos, supongamos que esta es nuestra esencia, ¿sí? Es ese 3% de conciencia libre que necesita obviamente despertar, ¿sí? No es que está todo el tiempo despierta, esto hay que entenderlo. Nosotros podríamos tener un 20% de conciencia libre, ¿sí? Y no significa que por el hecho de que esté libre, esté despierta, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo muy, muy bien. Entonces nuestra conciencia o nuestra esencia se encuentra en un sueño profundo,
profundo, ¿sí? Tanto en estado de sueño como de vigilia. Y cuando nosotros ya somos conscientes de sí mismos, tenemos la capacidad de autoobservarnos, ¿sí? Y de poner una clara atención o una clara visión, o dirigir la luz de nuestra esencia hacia sí mismos. Y por lo tanto descubrimos al ego, y aquí descubrimos esta pequeña fracción de esencia. Todo esto es simbólico, ¿sí? Entonces, para que se entienda, nosotros lo que hacemos al estar autoconscientes y dirigir nuestra atención al mundo interior, dirigimos nuestra atención hacia sí mismos, ¿sí? Entonces, la luz de la conciencia libre penetra, ¿verdad?, hasta la conciencia condicionada por el ego, ¿sí? Esa pequeña fracción de esencia condicionada, en el momento en que nosotros la liberamos, ¿sí?, a través de la autoconciencia y de la muerte mística, ¿sí?, vamos a liberarla. Entonces, ese pequeño porcentaje de esencia se tiene que mantener despierta, ¿sí?, y en uso, ¿sí? Todo eso va fortaleciendo, ¿verdad?, cada vez más y más a nuestra esencia, ¿sí? Y en vez de ser un 3% de conciencia libre, ¿sí?, es un 5%, un 7%, un 8% de nuestra constitución interna. Entonces la realidad de nosotros tenemos que entender es que somos una esencia, ¿sí?, somos una conciencia. Yo me he atrevido, esto ya es cosecha mía, ¿sí?, de catalogar, ¿verdad?, de diferente manera esto de la conciencia, del despertar, del sueño de la conciencia. Nosotros, como esencias, somos los responsables de todo esto, ¿sí? Comúnmente solemos echarle la culpa al ego de nuestras desgracias, de nuestras tragedias, de que por culpa de la lujuria, por culpa de la ira, pero no, ¿sí? Porque después de que el ego se ha eliminado, pues ahí sigue la mente con todas las impresiones, a veces pues saboteándonos esa tranquilidad que podamos llegar a tener, y es un factor condicionante. Esto más que todo ya es en el nivel de aquellos que se han liberado del ego, ¿sí? Entonces voy a catalogar el estado del sueño, ¿sí? Para mí, ¿verdad?, hay un estado de auto-hipnosis, ¿sí? Es el primer estado de sueño en que nosotros nos encontramos. Es como, digamos, como el sueño del sueño, ¿sí? O sea, porque nosotros como esencias no buscamos el despertar, ¿sí? Y eso lo podemos ver nosotros en otras esencias, o en las personas, o en la humanidad, cuando uno les habla, por ejemplo, del despertar de la conciencia, de la muerte del ego, del viaje astral, que hay otras posibilidades de desarrollo interior. Entonces eso no lo entienden ni les interesa, ¿sí? No buscan nada, pues, no les interesa nada, ¿sí? Entonces este es un estado de autohipnosis, ¿sí?
Y está el estado, digamos, de sueño o hipnosis, donde nosotros ya reconocemos, ¿sí?, que estamos en un estado de sueño, pero elegimos despertar. Aquí es cuando ya empieza un proceso de despertar, porque sabemos que estamos en un sueño, pero tenemos destellos de despertar. Entonces, tenemos destellos de autoconciencia, ¿sí?, y conciencia objetiva. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros, ¿verdad?, estamos en ese proceso, nosotros tenemos que tener autoconciencia de sí. ¿Sí? Lo que sucede, por lo general, con nosotros, es que nos distraemos mucho con el elemento observado. ¿Sí? Elemento observado. El elemento observado es la esencia condicionada por el ego y al propio yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tomamos autoconciencia de sí mismos, ¿sí?, o sea, nosotros podríamos estar observando a la esencia, queriendo dirigir la luz a la esencia condicionada por el ego, ¿sí?, y seguir en sueño. O sea, estamos soñando. Pero cuando ya nosotros tenemos autoconciencia de sí mismos, dirigimos la luz, ¿sí?, la luz de la conciencia, ¿verdad?, un porcentaje de luz, y esa luz va a servir para que nuestra propia esencia se haga autoconsciente de sí misma y del estado en que se encuentra, de los valores equivocados que ha sostenido, de la lógica que ha mantenido, de la dualidad que ha sostenido, que se ha creído a sí misma que esa es la forma correcta de vivir, de reaccionar, de actuar, de hablar, etc. O sea, cuando nosotros somos autoconscientes de sí mismos, el elemento observador, ¿verdad?, que sería este elemento observador, se ha hecho consciente de sí mismo. Entonces no hay observador, no hay observador ni observado. Podríamos decir que el observador se ha observado a sí mismo. ¿Sí? Espero que se entienda esto. Entonces, se rompe esa separatividad para que todo esto se convierta en unidad. Entonces, liberamos nuestra esencia, la despertamos y la usamos. Entonces, de esa manera es como la esencia o el elemento liberado se activa, se usa, y eso es lo que va formando con el tiempo, en la medida en que nosotros vamos muriendo en sí mismos, lo que conocemos como la perla seminal. ¿Sí? Al crear nosotros la perla seminal, al tener el centro de gravedad en la conciencia, y que sea la conciencia la que dirija la luz, ¿verdad?, a nuestro propio mundo interior, de esta manera es como nosotros nos desarrollamos armoniosamente. El detalle que sucede con muchos de nosotros es que no llegamos ni al proceso de muerte y seguimos soñando, ¿sí? Entonces proyectamos, analizamos, nos cansamos, nos agobiamos
hacemos esto una tarea súper analítica, hay mucha fricción, hay mucho dolor, ¿verdad? Y no acaba. Entonces hay frustración, hay incluso ilusión, ¿sí? Podemos caer en la ingenuidad o ser ilusos en relación a nuestro proceso de muerte, ¿sí? Pero ya cuando lo unimos al trabajo del despertar, cambia la situación porque es necesario estar despiertos para morir. No se puede morir en un estado de dormidez, de sueño de la conciencia, ¿sí? Es imposible que eso se pueda suscitar si nosotros no somos conscientes de sí mismos, ¿sí? Entonces, para mantener nuestro trabajo en progreso, nosotros tenemos que liberar nuestra conciencia, ¿sí? Despertarla y usarla, porque no es solo liberarla. Ese es otro detalle importante, que hemos llegado a la comprensión, ¿sí? Pero sucede que no despertamos, o sea, nos quedamos ahí, a gatas, a ciegas, ¿verdad? Nos olvidamos de prestar atención a los procesos psicológicos durante el día y entonces ese elemento que se liberó se duerme nuevamente y nuestra mente, nuestros hábitos, nuestra personalidad se van a encargar de que ese elemento liberado se vuelva a condicionar. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar, ¿sí? Entonces hay que despertarla y hay que usarla, ¿sí? Si estamos trabajando sobre un elemento que se relaciona con la lujuria, pues obviamente vamos a desligar la energía sexual y la sexualidad de la lujuria, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, eso hay que irlo usando. Cuando nosotros estamos en ese proceso, bueno, quiero despertar, ¿verdad? Porque estoy en este estado de autohipnosis, ¿sí? Estoy en el sueño del sueño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacernos estas preguntas que el maestro comentó en un grupo de misioneros. Él decía, ¿dónde está nuestra conciencia? Preguntémonos eso a sí mismos. Primera pregunta, ¿dónde está mi conciencia? Usted durante el día, durante un momento, durante un estado de conciencia, usted se pregunta a sí mismo, ¿dónde está mi conciencia? Entonces usted tiene que liberarla de sus propios abismos, ¿sí? Tiene que rescatarla de sus propios abismos. No es posible despertar nuestra conciencia si no sabemos dónde estamos, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿por qué? ¿A dónde? ¿A dónde se la llevó? ¿Sí? ¿A dónde se fue? ¿Sí? Y la tercera es, ¿por qué? Está en nuestros abismos psicológicos del orgullo, de la ira. ¿Y por qué? Porque nuestra personalidad tiene ciertos conceptos equivocados de determinada tal o cual cosa, porque algún elemento kármico, alguna situación kármica se presentó, ¿verdad? Nosotros tenemos que indagar, profundizar, ¿sí? La práctica del despertar y de la muerte del ego tienen que ir unidas, ¿sí? Es imposible morir si no hay conciencia de sí mismos, si no hay autoconciencia. Entonces tenemos que liberarnos de la autohipnosis y de ese sueño, ¿sí? Y hacer de la práctica de la muerte y el despertar algo diario, ¿sí?
algo que vaya más allá del tiempo, que esté relacionado con estados de conciencia, ¿sí? Que cada vez sean más objetivos, ¿sí? Y de esta manera nosotros, estas preguntas que nos hacemos, llegará un momento en que no será necesario que la hagamos, porque de manera natural nuestra conciencia se va a fortalecer, porque la estamos usando, estamos muriendo en nuestras meditaciones, en nuestras oraciones, en nuestras súplicas a la Divina Madre. Y de esa manera morimos y despertamos. Esto es lo esencial, despertamos. ¿Sí? Entonces aprendemos a mantenernos lúcidos y conscientes, autoconscientes de sí mismos, para poco a poco ir acercándonos a la objetividad del ser, a la visión del ser, ¿sí? Y por ello, de esta manera es como nosotros podemos cumplir la voluntad del ser. Bueno, si alguno llegara a tener alguna pregunta, hágala, con mucho gusto la respondemos. Recomiendo que para esto pues seamos abiertos, ¿sí? O sea, no pongamos limitaciones al trabajo interior, indaguemos, ¿sí? Busquemos. Y de alguna manera nosotros tenemos que encauzar nuestro trabajo interior hacia el despertar de la conciencia, que debería eso importarnos mucho, para así morir. Bueno, un saludo a todos, hasta pronto. أنا ظاهر